En las sombrías riberas del bosque de sauces e higueras, donde el sol bronceaba los hombros de los que se bañaban en el río sagrado, creció Siddhartha, el agraciado hijo de un brahmán. Junto a él, inseparable como su sombra, estaba Govinda, su amigo del alma, ambos jóvenes halcones bendecidos por la inteligencia y la gracia. Participaban en las conferencias de los sabios, entrenándose en el arte de la palabra y la contemplación. Siddhartha ya podía pronunciar quedamente el Om, la palabra por excelencia, sintiendo el Atman indestructible anidar en su interior. La alegría de su padre era inmensa al ver en él un futuro sabio, un príncipe entre los brahmanes. Su madre sentía una deliciosa sensación con solo verlo andar. Las hijas de los brahmanes rebosaban amor a su paso, con su frente iluminada y su mirada real. Pero era Govinda quien más lo amaba y veneraba. Presentía en Siddhartha no a un brahmán común, sino a alguien destinado a la grandeza, un dios en potencia al que seguiría hasta el imperio de la luz. Sin embargo, en el corazón de Siddhartha no anidaba la misma alegría. Ni el cariño de su familia, ni la veneración de Govinda, ni la sabiduría de sus maestros y el Rig Veda lograban saciar su sed. Sentía que el recipiente de su alma estaba henchido, pero no lleno. Las abluciones eran agua, no lavaban el pecado ni curaban la sed del espíritu. Los sacrificios y los dioses mismos parecían pasajeros, y a quién ofrecer devoción sino al Atman, lo único e indivisible, que residía en su propio yo, en lo indestructible de su interior, pero ese camino nadie lo conocía, nadie lo enseñaba. Los sabios hablaban del mundo, de la creación, de los elementos, pero ¿de qué servía saberlo todo si se desconocía al uno, al único, al más importante? Siddhartha pronunciaba versos de los Upanishads, sintiéndose a menudo cerca del mundo celeste, pero jamás alcanzándolo por completo. Un día, mientras meditaban bajo una higuera de banianos, con su alma enviada como una flecha hacia el Brahman, unos samanas pasaron por la ciudad. Eran ascetas peregrinos, enjutos y apagados, casi desnudos, quemados por el sol, rodeados de una silenciosa pasión. Esa noche, Siddhartha le declaró a Govinda su decisión inquebrantable. Mañana de madrugada, amigo, Siddhartha irá con los samanas. Será un nuevo samana. Govinda palideció, pero sintió que este era el inicio de un camino, su propio destino atado al de su amigo. Con una voluntad de hierro, Siddhartha se presentó ante su padre, que permaneció en silencio, imperturbable como una roca. Durante horas, mientras las estrellas cambiaban en el cielo. «No es conveniente que un brahmán pronuncie palabras violentas», dijo al fin su padre. «Pero la indignación estremece mi alma. No quiero oír de tu boca este deseo por segunda vez». Siddhartha se mantuvo firme, inmóvil con los brazos cruzados. Las horas pasaron, su padre regresaba una y otra vez para encontrarlo en la misma postura, pálido y resplandeciente a la luz de la luna. Al amanecer, el padre, al ver el temblor en las rodillas de su hijo pero ninguna duda en su mirada lejana, comprendió. «Irás al bosque y serás un samana. Si encuentras la bienaventuranza, regresa y enséñamela. Si hallas el desengaño, vuelve y sacrificaremos juntos». Siddhartha besó a su madre y partió. Al salir de la ciudad, una sombra se unió a él. Era Govinda. «Has venido», declaró Siddhartha, sonriente. «He venido», respondió Govinda. Con los samanas, Siddhartha se sumergió en una vida de mortificación extrema. Ayunó durante 15, luego 28 días, la carne desapareció de sus mejillas, sus ojos se dilataron en ardientes sueños. Aprendió a insensibilizarse al dolor, a la sed, a detener la respiración, a calmar el latido de su corazón. Practicó la despersonalización, se convirtió en garza, en chacal muerto, en piedra en agua, intentando escapar de su yo. Pero cada vez al despertar, se encontraba de nuevo a sí mismo, sediento y atrapado en el ciclo. «Lo que he aprendido de los samanas», dijo un día a Govinda,
lo hubiera podido aprender más rápidamente y con mayor sencillez en cualquier taberna de un barrio de prostitutas. No es más que una breve narcosis, una huida temporal del dolor de ser yo. Govinda, asombrado, insistía en el valor de sus enseñanzas, pero Siddhartha ya desconfiaba de todas las doctrinas. No se puede aprender nada, afirmó. Solo existe un saber que está en todas partes, en el Atman, y su peor enemigo es el querer saber, el desear aprender. Entonces, la leyenda de Gotama, el majestuoso Buda, el que había superado el dolor del mundo y parado la rueda de las reencarnaciones, llegó a sus oídos. Govinda sintió un anhelo irrefrenable de escuchar su doctrina. Siddhartha, a pesar de su escepticismo, accedió a acompañarle. Se despidieron del samana más anciano, quien, enfurecido, les maldijo. Pero Siddhartha, con la concentración y el poder mental aprendido, lo paralizó y forzó a bendecir su partida. «He aprendido más de lo que crees», comentó a Govinda con una sonrisa. Llegaron a Savatthi, al bosque Jetavana, donde Gotama predicaba. Siddhartha lo reconoció inmediatamente entre la multitud de monjes de hábito amarillo, no por su apariencia, sino por la perfección de su alma, la paz intangible que emanaba de cada gesto, de cada paso. Esa noche, escucharon la doctrina del Buda sobre el sufrimiento y el camino hacia la liberación. Govinda, conmovido, se refugió en ella, convirtiéndose en discípulo. Siddhartha, sin embargo, se mantuvo al margen. Habló con Gotama, expresando su admiración por la coherencia de su doctrina, pero también su objeción. La eterna ley uniforme del mundo queda destruida y anulada en un pequeño vacío, en la doctrina de la superación del mundo, de la redención. Tú, majestuoso, has encontrado la redención con tu propia búsqueda, no a través de una doctrina. Nadie encuentra la redención a través de la doctrina. Gotama le escuchó con tranquilidad y le advirtió: guárdate de una inteligencia demasiado grande. Siddhartha se sintió robado de su amigo, pero regalado a sí mismo. Había visto a un santo, a alguien que había penetrado en lo más profundo de su ser. Decidió que también él intentaría penetrar en lo más recóndito de sí mismo, sin doctrinas ni maestros. Ahora por fin he nacido, pensó, y partió. Caminando solo, Siddhartha se dio cuenta de que ya no era un joven. Había abandonado a su último maestro, al Buda. Su deseo de tener profesores había muerto. Su obsesión, el enigma de su yo, la búsqueda del Atman fuera de sí, lo había cegado. Había huido de sí mismo. Pero ahora se despertaba. El mundo se le presentaba hermoso y enigmático, lleno de colores. Azul era azul, río era río, y el sentido de lo divino no estaba detrás de las cosas, sino en ellas, en su misma existencia. Se detuvo. Un escalofrío le recorrió el pecho al darse cuenta de su soledad. Ya no era asceta, ni sacerdote, ni brahmán. Era solo Siddhartha, el que se había despertado. ¿A qué pertenecía? ¿La vida de quién compartiría? ¿Qué idioma hablaría? Pero de esa soledad, de ese frío, surgió un yo más profundo, concentrado. Y no miró hacia atrás. A cada paso el mundo se le revelaba diferente. El sol, la luna, los árboles, los animales, todo hablaba de una belleza gozosa. Aquel velo engañoso había caído. Su cuerpo no era el yo, ni el pensamiento. Ambos eran caminos, pero el último sentido se escondía en la escucha de las voces interiores. En la choza de un barquero, tuvo un sueño. Govinda se transformaba en una mujer de seno turgente de la que bebía una leche que sabía a todo el mundo y embriagaba. Al despertar, con el amanecer sobre el río, Siddhartha pidió al barquero que lo cruzara. El barquero, Vasudeva, le dijo: este río lo sabe todo y todo se puede aprender de él. Todo vuelve. Tú también volverás, Samana. Al llegar a una gran ciudad, Siddhartha conoció a Kamala, la famosa cortesana. Su belleza lo cautivó. Deseaba aprender de ella el arte del amor. Kamala se rió de su aspecto de samana, pero Siddhartha, con la misma determinación que lo llevó a dejar a su padre, se prometió ganar dinero, vestir elegantemente y regresar. Le recitó un poema que le gustó a Kamala,
y ella le dio un beso que lo sorprendió por su sabiduría. Así Siddhartha se unió al rico comerciante Kamaswami, aprendió el comercio, el poder sobre los hombres, los placeres de la riqueza, pero su alma no estaba en ello. Los negocios eran un juego para conseguir los regalos para Kamala. Ella le enseñó el arte del amor, el dar y recibir placer. Siddhartha se convirtió en su amante y amigo, y en sus conversaciones Kamala le dijo: «Tú eres como yo, diferente de la mayoría. No amas a nadie». Siddhartha lo admitió. Ambos eran como estrellas, siguiendo un camino fijo, mientras la mayoría eran como hojas que caen. Los años pasaron, Siddhartha se hizo rico, respetado, pero la voz clara y segura de su interior, el pájaro de su corazón, se fue silenciando. La riqueza, los placeres, la codicia, el juego de dados, lo consumieron. Su ironía se cansó, su superioridad se desvaneció, se convirtió en uno más de los hombres pueriles a quienes antes despreciaba, y sin embargo, los envidiaba por la pasión con que vivían. Una noche, después de una visita a Kamala, quien le confesó su intención de seguir al Buda, Siddhartha se sintió invadido por el hastío y el temor. Soñó que el pájaro cantor de Kamala moría en su jaula de oro, y él lo arrojaba a la calle, sintiendo que todo lo valioso en su vida se iba con él. Despertó con una tristeza profunda, su vida le parecía sin sentido. Se sentó bajo un árbol en su jardín, sintiendo la muerte en su interior. «Que caiga un rayo y me mate. ¿Queda alguna suciedad con la que todavía no me haya manchado? ¿Un pecado o una necedad que no haya cometido?» Llegó al gran río, el mismo que le cruzó Vasudeva. En la orilla, apoyado en un cocotero, se sintió arrastrado por un vacío estremecedor, el mismo vacío de su alma. Se inclinó para hundirse en el agua. En ese instante, una voz llegó desde lo más remoto de su ser, una sílaba. Al escucharla, su espíritu adormecido despertó y reconoció la necedad de su intención. El Atman, el carácter indestructible de la vida, que había olvidado, volvió a su conciencia. Siddhartha se desplomó y durmió profundamente. Al despertar, se sintió como un ser nuevo, rejuvenecido. Abrió los ojos y vio a un monje de hábito amarillo. Era Govinda, que no lo reconoció. Siddhartha, agradecido por su vigilancia durante el sueño, le reveló su identidad. Govinda se alegró de verlo, pero se extrañó de su aspecto mundano. Siddhartha le explicó: «He sido un potentado, y ya no lo soy. No sé lo que seré mañana. Lo temporal cambia muy aprisa». Siddhartha, sintiendo un amor renovado por todo, decidió quedarse junto al río. Volvió a la choza del barquero, y Vasudeva, que lo reconoció, lo acogió como aprendiz. Siddhartha le contó su vida, y Vasudeva, con su infinita capacidad de escucha, asimiló cada palabra. «El río te ha hablado», dijo Vasudeva. «Quédate conmigo, te lo enseñará». Siddhartha aprendió a remar, a reparar la barca, pero sobre todo, aprendió del río. Le enseñó a escuchar con el corazón tranquilo, sin juicio ni opinión. «El río está en todas partes a la vez», le dijo Siddhartha un día. «Para él solo existe el presente y desconoce la sombra del futuro». El niño Siddhartha, el hombre Siddhartha, el viejo Siddhartha solo estaban separados por sombras, por nada real. Vasudeva sonrió, afirmando: «Cuando el río crecía y rugía con 1000 voces, Siddhartha percibió todas las voces de la creación, de un rey, de un guerrero, de un pájaro nocturno, de un hombre que suspira, y al escucharlas todas a la vez se unían en una sola palabra: el Om, la perfección». Un día, Kamala, envejecida y enferma, peregrinaba hacia el Buda moribundo con su hijo, un niño de 11 años. Cerca de la barca de Vasudeva, una serpiente la mordió. Siddhartha la reconoció al instante, y con ella a su propio hijo. Lavaron la herida, pero era tarde. Kamala, en el lecho de Siddhartha, lo miró con una sonrisa. «Te has vuelto viejo, querido, pero tus ojos se asemejan al samana que se acercó a mi jardín. Yo también encontraré la paz». En sus últimos momentos, Kamala vio en Siddhartha la misma paz,
de Gotama. Siddhartha le cerró los párpados, sintiendo la eternidad en cada instante. Siddhartha trató de criar a su hijo, un niño mimado y orgulloso que odiaba la vida sencilla. Sufrió un amor ciego, una pasión humana, un samsara. Vasudeva le aconsejó dejarlo ir, recordándole su propia juventud, quien ha protegido del samsara al samana Siddhartha, quien del pecado, de la codicia, de la necedad. Aunque te murieras 10 veces por él, no conseguirías apartarle lo más mínimo de su destino. Pero Siddhartha no pudo. Un día, su hijo, en un arrebato de ira, lo insultó y huyó, llevándose la barca y el dinero. Siddhartha lo buscó, pero comprendió la inutilidad de su deseo. No podía atarlo. Se sentó a la entrada del parque de Kamala, reviviendo su vida, sus errores, su camino de regreso al yo. La herida de amor por su hijo era profunda, pero se transformaría en una flor. Se sentó, esperando, escuchando el río. Poco a poco, su herida se curó. Ahora miraba a los humanos con más calidez, compasión. Comprendía sus instintos, sus vanidades, sus pasiones. En cada uno veía la vida, la existencia, el Brahma, la sabiduría. Comprendió, no era más que la capacidad de sentir y respirar la unidad en cualquier momento. Un día, al cruzar el río, el agua se rió. Siddhartha se vio reflejado en ella. Su rostro se parecía al de su padre. Comprendió el ciclo. Su padre sufrió por él, y él ahora sufría por su hijo. Todo lo no terminado regresaba. Pero en esa repetición, en esa comprensión, estaba la clave. Le abrió su corazón a Vasudeva, contándole su herida, su desesperación, su camino. Mientras hablaba, Vasudeva se transformó ante sus ojos. Ya no era solo un hombre, sino el río mismo, el Dios, la eternidad en persona. Vasudeva lo llevó a la orilla. «Le has oído reír», dijo, «pero no lo has oído todo. Escuchemos». Y Siddhartha escuchó el canto polífono del río. Vio las imágenes de su padre, de su hijo, de Kamala, de Govinda, de todos los seres, entrelazándose, fluyendo, naciendo y muriendo, y renaciendo. Todas las voces se hicieron una. El lamento, el anhelo y la risa, el grito de ira y el suspiro del moribundo. Todo era uno, el Om, la perfección. La herida de Siddhartha floreció. Su sufrimiento se iluminó, su yo entró en la unidad. Su rostro brilló con la misma sonrisa que Vasudeva, la sonrisa de la sabiduría que conoce toda perfección. Entonces, Vasudeva, viendo que Siddhartha había llegado, se levantó. «He esperado este momento, amigo. Ahora, dejad que me marche. Adiós, río. Adiós, choza. Adiós, Siddhartha». Y se fue, resplandeciente, hacia los bosques, hacia la unidad. Tiempo después, Govinda, todavía buscando la verdad, llegó al río. El viejo barquero le cruzó. Govinda le preguntó si era un buscador. Siddhartha sonrió. Cuando alguien busca fácilmente puede ocurrir que su ojo solo se fije en lo que busca, pero como no lo haya, tampoco deja entrar en su ser otra cosa. Govinda, sorprendido, reconoció a Siddhartha, le pidió una doctrina, una enseñanza. Siddhartha le confesó: la sabiduría no es comunicable, el saber es comunicable, pero la sabiduría no. No se la puede hallar, pero se la puede vivir, no sostiene, hace milagros, pero nunca se la puede explicar ni enseñar. Y añadió: lo contrario a cada verdad es igual de auténtico. Una verdad solo se puede pronunciar con palabras si es unilateral. Y el mundo no es unilateral. Todo pecado ya lleva en sí el perdón. Todos los lactantes, la muerte, todos los moribundos, la vida eterna. El mundo es perfecto en cualquier momento. Tomó una piedra, la amo y le doy un valor y un sentido en cada una de sus líneas, en su amarillo, en su gris, en su dureza. Hay piedras que al tocarlas parecen aceite, y otras arena, cada una es diferente y roza el Om a su manera. Cada una es Brahma, pero a la vez es una piedra. Le explicó que el amor, no las palabras, era lo más importante. Govinda escuchó, perplejo por las palabras, pero sintió la verdad en la mirada.
en la paz de Siddhartha. Se inclinó y Siddhartha le susurró: acércate a mí, besa mi frente, Govinda. Cuando Govinda rozó su frente, vio no solo el rostro de Siddhartha, sino un río de rostros, de peces, de niños recién nacidos, de asesinos, de amantes, de cadáveres, de animales, de dioses. Todas estas figuras se amaban, se odiaban, se destruían y creaban. Todas eran un querer morir y un renacer, sin tiempo. Y encima de todas, como una máscara de agua, el rostro sonriente de Siddhartha, la sonrisa de la unidad, la sonrisa del Buda. Govinda supo que Siddhartha había alcanzado la perfección. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Finalmente, su búsqueda había terminado.